Muy buenos días a todos. Veo que se sigue sumando la gente, pero aprovecho para darles la bienvenida en nombre de Cambridge. Mi nombre es Pablo Toledo, soy Senior Assessment Services Manager para la región de Cono Sur y Andes, para Cambridge University Present Assessment, y es un privilegio para mí darles la bienvenida y recibir a este panel con estos prestigiosos participantes con los cuales vamos a estar encarando hoy una conversación acerca del tema de formando mejores futuros, el rol del inglés en la educación superior sudamericana. Como siempre en estos casos, los invito a ir compartiendo en el chat, cosa que veo que están haciendo, desde dónde es que nos saludan para saber eh, para ver desde con quiénes tenemos el privilegio de hablar, con quiénes estamos aquí. Eh, y veo que tenemos personas que se conectan desde Argentina, desde Paraguay, desde Ecuador en Loja, desde Bogotá, desde Perú también en Lima, desde Colombia. Veo muchísimos lugares y personas que se siguen sumando, así que les damos la bienvenida a todos. Tenemos aquí gente también de Chile, un país que faltaba mencionar. Hoy vamos a estar hablando entonces, como les decía, del tema de formando mejores futuros, el rol del inglés en la educación superior sudamericana. Algunos detalles, como siempre, para mantener un poco el orden de la sesión. Esta sesión está siendo grabada eh, lo- eh, y la opción de micrófonos y cámaras para los participantes está desactivada. Sin embargo, los invitamos a utilizar el chat como una manera de compartir ideas o de formular preguntas. Vamos a estar todo el tiempo monitoreando lo que vayan escribiendo allí. Vamos a ir incorporándolo en la conversación y vamos a tener también espacio al final de la sesión para poder atender a preguntas o comentarios que vayan surgiendo y tener una conversación al respecto. Y para todas las personas que están hoy con nosotros, en los próximos días van a recibir un correo de seguimiento con la grabación y el certificado de asistencia en esta sesión. Sin más, entonces, presento a quienes están hoy aquí con nosotros. Tenemos en estricto orden alfabético o no, en estricto orden del cartel. Tenemos aquí a Ana Milena Muñoz Díaz, directora del Instituto de Idiomas de la Universidad Autónoma de Occidente en Colombia. Tenemos también desde Colombia a Brian Portilla, gerente académico del Centro Cultural Colombo Americano de Cali. Wilson Chihuila Vázquez, director del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador. También desde Ecuador, Andrés Paredes, coordinador de idiomas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y el doctor Enrique Vázquez Guamán, rector de la Universidad Autónoma del Perú. Nuevamente saludo a todos, les agradezco enormemente prestigiar este panel y compartir estas ideas y este momento con nosotros, haber aceptado nuestra invitación y bueno, espero que tratamos en la formación de este panel, en el momento en el cual realizamos las invitaciones y, y en las conversaciones previas que tuvimos a este encuentro, en poder aportar a través de la experiencia, el conocimiento y los contextos distintos en los que trabaja cada uno de nuestros participantes, poder dar un pantallazo acerca de este tema tan trascendente, pero sobre todo poder encararlo desde una multitud de perspectivas. Pero manda primero ver que todos funcionamos en contextos en los cuales las instituciones no hacen lo que quieren. Y es una de las innovaciones o uno de los cambios que ha habido con el inglés, con el rol del inglés dentro de los sistemas educativos en Latinoamérica, se ha dado en los últimos 20 años de una manera muy visible, que es que si pensamos en una institución, tanto en una escuela como en una institución de educación superior latinoamericana, en la década de 1980, de 1990,
el inglés era algo que estaba reservado a instituciones que se especializaban en eso o que se identificaban con eso. Llámense instituciones privadas que se identificaban como colegios bilingües, llámense instituciones públicas que tenían algún refuerzo especial en el bilingüismo, pero mirando lo que eran los documentos legales, mirando lo que eran los requisitos, mirando lo que eran incluso los programas nacionales de educación, las lenguas extranjeras, la conversación acerca de la formación en lenguas extranjeras y de desarrollar esa capacidad no era algo que surgiera preeminentemente, o si surgía era de maneras muy vagas. Hoy nos encontramos con un contexto totalmente distinto y con un reconocimiento en muchos niveles, de distintas maneras, de todas las maneras en las cuales las lenguas extranjeras impactan y son necesarias para muchas cosas. No quiero adelantar temas, pero sí quisiera empezar con una primera pregunta a una institución de cada uno de los países, en la cual nos cuenten para los países en los cuales están de qué manera las instituciones de educación superior tienen o no algún requisito obligatorio de inglés, cómo se articula, desde dónde, cuál es formalmente, si quieren, la obligación que tienen las instituciones de educación superior en cada uno de sus países y de qué manera está instaurado. Quizás, doctor Vázquez, podamos empezar yendo de sur a norte esta vez con el caso del Perú. Muy buenos días con todos y cada uno de los participantes de este maravilloso conversatorio. En lo que respecta a Perú, la ley universitaria establece claramente que una persona al graduarse y obtener el bachillerato debe tener dominio de otro idioma aparte del castellano. Entonces, no específicamente precisa que tiene que ser el inglés. Entonces, tanto instituciones como estudiantes han querido o interpretan muy libremente, bueno, si es otro idioma, voy a ver al que tengo más accesibilidad. El Perú, como muchos de nuestros países, es muy desigual. Entonces, yo diría que un 20% que son de altos ingresos, para ellos es muy natural haber estudiado ya en un colegio bilingüe, por lo tanto, el inglés les es natural y para ellos es fácil cumplir ese requisito. El problema está el 80% restante, que son de ingresos medios y bajos, y para ellos el inglés es muy complicado. Entonces, están buscando la ruta fácil de optar por otros idiomas, llámese el portugués o inclusive lenguas nativas como el caso del quechua. Creo que ese es lo más acotado que puedo contribuir en caso de Perú. Permiso. Hay una situación que se da con el caso de esta ley universitaria que es algo de términos ambiguos. Mencionaba el tema de dominio, pero ¿a qué corresponde dominio? Sigue siendo algo que, si mal no, si interpreto bien, queda a la interpretación de cada A la institución, libre ¿cierto? interpretación, básicamente, así es, a la libre interpretación. Y eso es malo porque Mm, realmente si no manejamos estándares precisos, por ejemplo, que tengan los muchachos B1 o los docentes C1, entonces conlleva a malas prácticas, diría yo. Pero esas malas prácticas mm, les pasa factura, porque luego los jóvenes o los otros docentes no alcanzan la competitividad que el mercado laboral exige. Y ahí es donde se da mm, una triste realidad. Por ejemplo, las empresas acá en Perú que mejor pagan son aquellas que están vinculadas al sector extractivo y muchas de ellas son de inversión extranjera y que por lo tanto los manuales, las conversaciones de trabajo es en inglés. Y ahí es donde se dan con la triste situación de que no son ni mm. siquiera empleables en esos campos. Perdón. Y con respecto a, y también alguna desigualdad en el sentido de que personas que teniendo la misma persona, teniendo la misma competencia en inglés en una universidad cumpliría con los requisitos y para un diploma similar en otra universidad, como se interpreta distinto qué significa el dominio, puede quedar por encima o por debajo arbitrariamente. Exacto, exacto, exacto. Y están dispuestos a correr el Mm, riesgo en cuanto a su prestigio por el lado de la institución mm, y los jóvenes, con tal de tener ese cartón, recurren a cualquier artimaña, ¿no? mm. Wilson, Wilson Vázquez, ¿cuál es la situación en Ecuador? ¿También es algo que se regula a través de leyes? ¿Es algo que aparece a través de alguna otra figura? ¿Cómo hay algún requisito articulado? Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, directamente respondiendo a la pregunta, acá para nosotros rige lo que es la Ley de Educación Superior, conocida como LOES, y también lo que es el Consejo de Educación Superior y el Reglamento de Régimen Académico, quien estipula que
se debe tener la obligatoriedad de certificar un idioma extranjero, en este caso como nivel B1. Sin embargo, también como mencionaba el doctor Enríquez, pues para nosotros también implementar esto en las instituciones generan brechas, ¿no? Brechas a nivel el acceso, la equidad y los resultados, sobre todo en la calidad de aprendizaje. Para esto creo también puede fundamentar un poco Andrés, que nos está acompañando desde Ecuador, y pues delimitar un poco más este tema en el que versa bastante brecha, llamémoslo así, económica, política y social también. Mm. Andrés, ¿cuáles son algunos de los desafíos que ha planteado este requisito? Porque una cosa es escribir una ley o una resolución del Consejo de Educación Superior y otra cosa es qué pasa cuando eso llega a las instituciones. Claro, bueno, buenos días a todos. La ley, cuando fue concebida a principios de este siglo, de hecho planteaba que el mínimo para graduarse era obtener un nivel B2. Y esto era una consecuencia porque simultáneamente se había escrito el currículo nacional para instituciones de segundo grado, secundaria, que los estudiantes tenían que llegar a un B1. Entonces, el escalón lógico para las instituciones de educación superior era el B2. En el momento de llegar a la práctica, nos encontramos que las instituciones de educación superior no podían llegar al B2 porque no arrancaban del B1. Entonces, al no Mm, arrancar del B1, tenían que arrancar desde el A1 y resultaba, todavía resulta así, que un estudiante universitario promedio necesita más tiempo estudiando cualquier idioma, pongámoslo inglés, ya que estamos hablando, que estudiar, por ejemplo, un estudiante de ingeniería necesita 2 semestres, en la mayoría de los casos, de matemática, pero para arrancar de A1 y llegar al B2 necesitaba 4 semestres y hasta 5 semestres para completar el requisito de inglés. Entonces yo necesitaba estudiar claro. más de inglés que de mi misma carrera. Por eso se Mm. modificó la ley de educación superior. A algún punto se bajó el requisito a un B1 e incluso en este momento existen ciertas excepciones dentro del sistema educativo. ¿Y eso en qué año fue todo este proceso? O sea, ¿cuál fue el año en el cual hubo la imposición de B2 y cómo fue el pasaje de B2 a B1 como requisito? Todo empezó en el 2008. Mm, Entonces, arrancó en el 2008, luego hubo una modificación en el 2012-2013, año escolar 2012-2013, y ujú, luego hubo una nueva actualización en el 2015, todo hacia abajo, o sea, del B2 hacia el B1 y luego inclusive el liberar, por ejemplo, diferentes programas. En ujú, la educación superior se categorizó, por ejemplo, el que un técnico de tercer grado necesitaba un A2, perdón, un tecnólogo necesitaba un A2, un técnico ujú, un A1, una carrera de 4 años. En el Ecuador, en el caso de Ecuador, le llamamos por lo general licenciatura o ingeniería, ah, llegaría al B1 y en un posgrado se da la libertad a las instituciones a que escojan el mínimo a obtener. Entonces, yo puedo llegar a hacer una maestría o un doctorado y el doctorado me puede exigir, bien, me puede exigir solo un A1, aunque yo ujú. haya obtenido un B1 en, En mi título en anterior. una instancia anterior. Ujú. Sí, Puede haber una persona que opte directamente que tengo yo tengo un título de grado de otro país o que obtuve en Ecuador antes de 2008 y voy a una universidad a buscar un posgrado, voy a estar en la situación privilegiada, si se quiere, de poder saltear el requisito efectivamente. en la práctica. Aquí vemos cómo la letra, las aplicaciones y las intenciones se chocan muchas veces. Me parece muy... Ahora, retomo de aquí dos temas que se van a repetir en el país que nos falta, yendo de sur a norte, que es Ana Milena Muñoz Díaz nos va a contar qué pasa en el caso de Colombia. Y me parece que el tema de las diferencias de instituciones de formación técnica profesional con universidades es un tema que se da, pero también pensando no ya en el tema universitario, sino en el Plan Nacional de Bilingüismo, el tema de ir redefiniendo objetivos sobre la marcha, ¿o me equivoco?
Correcto. Bueno, muy buenos días para todos primero. Y muchísimas gracias pues por la invitación también a ser parte de este panel. Entonces, en Colombia, ¿qué pasa? En Colombia, desde el Ministerio de Educación se ha establecido también unos niveles de suficiencia, no solamente para, como tú lo has mencionado ahorita, no solamente para la educación superior, sino también incluso para la básica. Entonces, digamos que lo esperado y lo establecido desde el Ministerio de Educación es que los estudiantes, una vez culminen su educación básica, ¿cierto? Su educación secundaria, perdón, deben tener un nivel B1, ¿cierto? Y llegar a la universidad con ese B1 y entonces nosotros llevarlos de B1 a B2. Entonces eso es lo que está planteado y sería el ideal de lo que en realidad ocurriera. En este momento lo que está pasando es que los estudiantes llegan a la universidad, nosotros siempre aplicamos unas pruebas de ubicación que nos permite saber cómo llega el estudiante, porque no podemos asumir que llegan todos con los mismos niveles, lo mencionaba el doctor Enrique ahora, y es que dependiendo de la institución de donde vengan los estudiantes, pues es su nivel de suficiencia. Entonces, esto quiere decir que no todos nos llegan ni con una 1, ni con un B1, sino que depende de la institución de donde venga el estudiante y nos llegue a la educación superior. Lo cierto es que cuando aplicamos estas pruebas, hoy la realidad es que más del 50% de los estudiantes aún están incluso por debajo del nivel A1. O sea, que llegan con niveles muy bajos de inglés y esto quiere decir que el reto que teníamos como instituciones de educación superior de llevar al estudiante de B1 a B2 ya no se convierte en ese reto de B1 a B2, sino en un reto de llevarlo de menos a 1 a ese B2 que aún está establecido, porque sigue siendo este y no porque el estudiante llegue con un nivel más bajo, entonces el nivel esperado es menor. Estamos haciendo gran trabajo, digamos que desde allí pues ya hay algo que nos dice cuáles son los niveles a los que esperamos llegar a los estudiantes a nivel de educación superior. Sin embargo, no hay unas políticas claras establecidas, entonces no hay todavía esa obligatoriedad, o sea, aunque está allí de alguna manera enunciado y determinado, hay una flexibilidad para las instituciones, donde algunas instituciones definen que es B1, algunas instituciones B2. Ya hoy diría yo que en Colombia, un poco por un benchmarking que hicimos a nivel de instituciones de educación superior hace poco, el año pasado, podríamos decir que el 80% sí tiene establecido que es un nivel B2, pero estamos trabajando para ello. O sea, establecido es, queremos que nuestros estudiantes salgan con un nivel B2, lo definimos y lo expresamos de esa manera, trabajamos por ellos, pero yo te puedo decir que estamos en ese proceso, que aunque lo definimos como parte de nuestros objetivos también alineados con lo que el Ministerio de Educación establece, pues no podemos decir que todas estas instituciones estamos llegando a los estudiantes aún a un B2. Se está haciendo una gran labor, pero todavía hay muchísimo por hacer y mientras no hayan unas políticas establecidas, pues va a ser complejo porque esa flexibilidad lo que permite es que no haya equidad en esta parte, digamos, de este proceso de formación. Y como lo mencionaba, creo que fue el doctor Andrés Paredes, perdón, definitivamente el asunto aquí es que perdemos ¿cómo se dice? O sea, se necesita mucho tiempo para que el estudiante logre ese nivel de suficiencia, ¿cierto? Entonces, pues no es solamente querer que ese estudiante llegue a ese nivel, sino que hay que establecer unas rutas muy claras dentro de nuestras instituciones que no se van a dar en un semestre o en 2 semestres, de hecho no se va a hacer, necesita un tiempo y una dedicación importante. Allí Y hay algo que, perdón, perdón, Brian. Pablo, quería compartir allí un poquito frente a lo que también indican a Milena y probablemente quizás resumiendo la perspectiva de los demás compañeros, y es que si estamos hablando del rol del inglés, entonces para nuestros estudiantes a nivel universitario y en general en la educación en el inglés se torna entonces en esta materia compleja, en este requisito extremadamente difícil de llevar a cabo, no se convierte en una posibilidad de, probablemente, como lo mencionaba el doctor Enrique, de adquirir un trabajo bajo unas condiciones o con unas características mucho mejores, probablemente a nivel salarial, sino que se convierte entonces es en una carga, incluso en algunos momentos emocional. Vemos entonces a los estudiantes y es lo que nos pasa asistiendo a unas clases porque les toca, porque lo ven como el inglés como inicialmente como una actividad de relleno, pero también como aquella piedra en el zapato que incluso en algunas universidades, yo trabajo en este momento también para la Universidad de ICESI, el inglés es un requisito, sin embargo, no hace parte oficial del pensum
del currículo a nivel evaluativo. Entonces el estudiante debe Mm. cumplir con unos cursos, en este caso son 8 semestres en total, pero no tiene el estudiante la nota y pues por supuesto el reto se vuelve para el estudiante, y aquí estoy yo abogando un poquito también para el rol de ellos, y es, se vuelve entonces em, una, una carga que parece en algunos momentos innecesaria. Sin embargo, no tiene el estudiante, no logra percibir en realidad a futuro muy claramente cómo le va a Como, impactar. Ujú. ¿cuál es la Finalmente, incumbencia de... y finalmente, allí creo que está uno de los retos más importantes de esta formación del futuro para nuestros estudiantes, y es cómo logramos como instituciones universitarias. Yo en este momento también trabajo para una institución del talento y desarrollo humano, el Colombo Americano en Cali, Colombia, y es cómo los ayudamos a entender que el inglés sí va a tener un rol importante, más allá de ese pensum que definitivamente es muy cambiante en cada uno de los contextos, como los acabamos de mencionar aquí. 100%, y eso nos lleva al próximo tema, pero Ana Milena, si quisiera, no quisiera no mencionar una cosa que es también interesante en el caso colombiano y que difiere un poquito de los marcos que mencionábamos de Perú y Ecuador, que es cuál es el rol de los estándares de evaluación institucional para las universidades en el caso de los programas de inglés, de Bueno, en esa lenguas, pero parte inglés en particular. también yo quería como hacer un cierrecito acá en lo que Mm, decía Brian, que es muy importante, y es que no solamente cuenta esto que él ha mencionado, sino que además, o sea, sí está establecido que es inglés, ¿cierto? Para ujú. nosotros, digamos, en Colombia, sí es inglés el idioma en el que deben No lenguas alcanzar, extranjeras, no sino lenguas inglés extranjeras, puntualmente. sino inglés, digamos que ya allí hay algo muy Mm, claro. Em, pero mencionaba Brian aquí algo muy importante, y es que hay esto establecido, pero todavía mucha libertad. ¿En qué sentido? Hay instituciones que tienen inglés dentro y otros que tienen fuera de su programa, de su plan de estudio. Entonces, para uno es un requisito de egreso, para otro es mm, tomarlo dentro de su malla curricular. Para algunos es mm. tomar, por ejemplo, una prueba de suficiencia certificada para poderse graduar. En otras universidades no. Es haber tomado, por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Occidente, tenemos 5 niveles de inglés, llevamos al estudiante a ese nivel B2. ¿Cómo se gradúa el estudiante? Habiendo cursado y aprobado esas 5 asignaturas, por decirlo así, ¿sí? Claro, Pero hay en y universidades además donde no es trabajando, solamente y eso, no, claro, sino y con una no con cualquier certificación internacional. certificación, claro, Exacto. y no cualquiera, sino certificaciones que están dentro de un marco de la norma técnica que esté Eh, evaluada o que está, que por el que emite el esté mismo ya, Ministerio de Educación. exacto, Ministerio de Educación. Entonces, allí por eso hay que tantas variables, ¿no? En el nivel, en si es un requisito, está dentro de la malla, está por fuera de la malla, requieres aprobar unos Mm, cursos. Bueno, allí hay muchos temas que hacen que pues también sea muy complejo, digamos, el alcance de este nivel de suficiencia, como lo mencionaba Brian. Y en el caso de nosotros, digamos, como universidades, bueno, buscamos estas certificaciones de alta calidad y certificaciones internacionales. Y si bien el CNA, que es, digamos, el ente regulatorio de estas certificaciones a nivel de calidad, no especifica dentro de esos requerimientos un nivel específico de inglés. Lo que sí está es que tenemos un factor, el factor 8, dentro de digamos, esos parámetros que nos permiten llegar a esas certificaciones, que está la internacionalización. Y entonces en ese mm. aspecto de la internacionalización hay un punto claro, que es desarrollo de las competencias lingüísticas en inglés también, ¿no? Y entonces ahí, aunque no nos dice es que es nivel B2, lo que sí nos dicen, muéstrame evidencias de que como le estás apostando a la internacionalización, ¿sí? Entonces, ¿cómo están tus docentes? Incluso ahí ya nos vamos, no solamente a, bueno, Mm. cómo nos estamos egresando nuestros estudiantes, sino y en términos de los docentes, ¿qué? Porque para hacer investigación de punta, publicaciones, ponencias internacionales, articulación con instituciones a nivel general, no solamente nosotros, sino hay que tener este nivel. Y allí aparecen, bueno, antes de pasar al próximo tema, que en realidad lo han mencionado todos, que me parece que está pidiendo a gritos ser mencionado, pero quería aclarar sobre todo para personas de otros países. Me tomo la libertad de ser el embajador de los países que no están representados en el panel, que es que cuando hablamos de términos como B1, B2
es porque en los casos Perú, Colombia, Ecuador también comparten que todos los documentos que refieren a lenguas extranjeras adoptan explícitamente el marco común europeo de referencia para las lenguas. Y entonces los términos B1, B2, a diferencia de países como Argentina, de donde yo provengo, que no usa el marco y que entonces no define niveles con eso, si bien profesionalmente son términos que se usan, los docentes de lenguas extranjeras sí utilizan y conocen y manejan esos términos, pero no están en los documentos. Cuando se habla de Colombia, cuando se habla de Ecuador, cuando se habla de Perú, sí en esos casos los documentos refieren explícitamente a niveles B1, niveles B2 por nombre y apellido. Pero hay algo que mencionaron todos y que me parece que tiene que ver con cuál es el perfil de inglés necesario. O sea, cuando hablamos de lenguas extranjeras en formación terciaria, de inglés en particular, ponemos en discusión valores y beneficios que impactan a nivel personal, a nivel profesional, a nivel institucional y a nivel incluso de nacional. Hay países en los cuales las políticas de desarrollo de lenguas extranjeras vienen encaradas como planes de desarrollo socioeconómico o del perfil productivo del país impulsadas por ministerios de trabajo, de producción. ¿Qué perfil de inglés sienten ustedes o perciben desde sus instituciones que es necesario para el desempeño de los roles laborales y profesionales, para el desarrollo personal, institucional y nacional? O sea, cuando hablamos de esto de el inglés como un obstáculo, del inglés como un factor, de las lenguas extranjeras como un factor de dificultad, cuando partimos de la base de qué, por qué y para qué. ¿Qué, por qué y para qué en cada uno de los contextos? Wilson, quizás quisieras empezar compartiendo algunas ideas al respecto de esto. Sí, muchísimas gracias. Yo acojo a los y adhiero plenamente a los comentarios acá de los colegas que de manera, llamémoslo así, pues muy prolija lo han abordado y directamente va en esto, ¿no? En dar la respuesta del por qué, para qué estamos enseñando. En este caso, estamos en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo le veo dos factores específicos. Uno para los estudiantes y otro también para los docentes, porque acá también hay una brecha que se maneja entre los dos puntos, porque únicamente si hablamos de la política lingüística o política nacional, en este caso como para abordarlo, lo que meramente se tiene que dar cumplimiento, pero lo otro también es dar respuesta a las necesidades, tanto globales y locales. Y desde este punto, lo primero va para los estudiantes, ¿no? El por qué, para qué aprenden. Un mundo globalizado que, si bien es cierto, el inglés es una herramienta útil y es una herramienta sumamente efectiva hasta para profesionalizarse, poner un plus adicional al idioma. De mi parte, sí quisiera hablar de lenguas extranjeras, puesto que en la Universidad Central nosotros abordamos lo que es 7 idiomas extranjeros, dentro de esto el idioma quichua, que también está como certificación y requisito de titulación. Y también es este punto, ¿no? Del estudiante, si tiene que pasar 5 o 6 semestres, ¿para qué me va a servir? Porque la realidad de Ecuador es esta. Escuela, inglés; colegio, inglés; universidad, inglés, y el estudiante sale diciendo, My name is Window. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí en ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Que no se ha podido, lo que es coartar estas, como diría Mariana Mayo, tradiciones heredadas. Enseñamos de la Mm, manera que aprendimos como primer factor. El otro factor fundamental, y hablando de docentes, es si nosotros solicitamos, o llamemos así, pues, demandamos de los estudiantes que tengan el nivel, como decía Andrés también, el nivel desde el A1 hasta el B2, pero en posgrado si se necesita el A1 para certificar una lengua. Entonces, ¿dónde va ese nivel también, llamémoslo así, de competitividad en un mundo globalizado? Entonces, la demanda va tanto para estudiantes como docentes ser un poco más partícipe de esto, porque se puede ujú, solicitar políticas lingüísticas, se puede, pues, solicitar lo que es cambio modificatorio a una normativa, pero ¿qué pasa con nosotros como docentes? ¿Qué es lo que estamos haciendo como críticos, reflexivos? Paulo Freire ya lo mencionaba, enseñar un idioma no es únicamente enseñar códigos lingüísticos, sino también enseñar docentes que seamos críticos, emancipadores, que no nos apeguemos a dogmas. Si bien es cierto, estamos enseñando una lengua extranjera, pero también necesitamos ser partícipes de atender las necesidades locales. En este sentido, pues Sabater también mencionaba que necesitamos ser unos docentes valientes, pero valientes para también poder innovar, crear, como lo mencionaba Ana Vilén, en el sentido también de investigación. Y ese otro tema, rol importante del docente del siglo XXI.
Termino con esto que lastimosamente somos docentes del siglo XXI con técnicas del siglo XVII y XVIII enseñando a estudiantes del siglo XXI. Entonces la reflexión del por qué y para qué ya es más, poco más, llamémoslo así, pues llamada la crítica y la reflexión propia de cada docente. Claramente, y es importantísimo poner este contexto, este baño de realidad de en qué contexto funcionamos, qué misiones nos ponemos, pero no olvidando de que esto es una visión formativa. Ahora, doctor Vázquez mencionaba al principio algo acerca de la incumbencia para el desempeño profesional y también para los perfiles laborales y ocupacionales. Hoy en día, un egresado de ciertas carreras o de cualquier carrera de formación universitaria y de educación superior puede desempeñarse, puede llevar adelante todo este potencial que desarrolla técnicamente sin tener inglés. La verdad que lo que nosotros vemos es que si nosotros formamos profesionales sin el dominio del inglés, van a terminar siendo excluidos de las oportunidades más interesantes en el mercado laboral. Yo soy firme creyente que el mercado laboral es el que determina justamente cuál es el perfil de profesional, cuáles son sus características técnicas, el tema ético y moral y otras más. Pero acotándolo al tema del inglés. En caso de Perú, es claramente cuando las grandes empresas, que son, por ejemplo, inversión privada extranjera, contratan a personal. Si tú no tienes un nivel de B1 por lo menos, ni siquiera pasan a segunda estancia de tu currículum. Es más, inclusive Ujú, yo diría que en muchos casos, bajo determinadas universidades que tienen un nombre o que son criticadas, es porque hay esta laxitud con respecto al inglés. Pueden estar titulándose, pero no ese cartón significa que tienen el dominio del inglés, que es necesario, porque hoy en día el conocimiento, la transferencia de la ciencia y la tecnología se hace en inglés. Y si uno quiere tener un cambio en sus vidas, sobre todo en los sectores más pobres, quieren mejorar su situación, sin el inglés no pueden avanzar. Y nosotros lo vemos claramente para el lado de los egresados y para el lado de nuestros docentes, que también necesitamos estimularlos para que ellos alcancen ese uno, porque hay oportunidades de becas y muchos financiamientos, pero sin el inglés terminan siendo excluidos. Me interesa retomar un poquito ese punto, pensando sobre todo desde su posición como rector de una universidad, pensando en dirigir el destino o dirigir o ser custodio del desarrollo de una institución. ¿Qué diferencia hace el inglés académicamente en la institución, en su perfilamiento o en su inserción internacional? ¿Y en qué manera usted consideraría que podría una institución como cualquier universidad desarrollarse sin tener ese intercambio que generan las competencias de lenguas? Una universidad que no tiene a sus miembros de la comunidad conectadas al mundo a través del inglés está sumida a la exclusión extrema, ¿no? Y por eso Mm, es que desde nuestra universidad estamos implementando una campaña muy fuerte para sensibilizar. Y yo como soy lamentablemente solo economista, entonces para mí el tema de salarios es muy importante. Si tú vas a mantenerte con tu sapiencia en castellano, vas a ganar como 100, pero si tú aprendieras el inglés, vas a ganar como 200. Es más, yo vengo de trabajar en una universidad que está orientada a los estratos A y B, donde el 99% de mis alumnos ya dominaban el inglés. En esta mm, universidad es al revés. Entonces, es un reto importante alentar que nuestros muchachos aprendan el inglés, porque si no, no van a cambiar sus vidas, porque hoy en día ujú, todo el conocimiento se genera a través del inglés. Entonces, por nuestro lado, vamos a tratar de convencer por el tema salarial y por el lado de nuestros mm. docentes que están perdiendo oportunidades. En economía hay un concepto importante que se llama costo de oportunidad. ¿Qué estoy dejando de ganar porque justamente no tienes al inglés como un activo importante? Gracias. Mm, Y claramente, Ana Milena mencionaba antes, Brian, y lo mismo decía Wilson acerca de los roles profesionales, y tú mencionabas anteriormente el tema de cuáles son las realidades y cuáles son las actitudes o las tensiones que generan estos requisitos. Ahora, teniendo en cuenta todo eso, si sostiene igual si se quiere, la exigencia de alcanzar esto, o sea, se justifica, se explica, se sostiene esto
en las formaciones superiores? ¿O cuál sería el argumento para quienes dicen esto que mencionabas anteriormente de es un obstáculo, es lo que me dificulta, es injusto, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, pues en este caso yo te puedo decir, Pablo, se mantiene. O sea, se mantiene si hay una desigualdad, si hay un reto grande, pero creo que también, digamos, con el tiempo y con toda esta parte de la globalización, de estar conectados a nivel global, creo que el estudiante también, no solo nosotros como docentes, sino el estudiante también ha comprendido esta necesidad. El estudiante que hoy ya sabe que no debe estar por fuera del país para trabajar en una multinacional, el estudiante que hoy incluso estando en la universidad se le presentan oportunidades y como la decía el doctor Enrique, oportunidades que pueden ser, en el caso de Colombia, de el mínimo, pero si tienes el nivel de suficiencia hoy estando aún en la universidad y no siendo graduado, puede ser mucho mayor o llegando al doble, ¿sí? Por tener solamente el nivel de suficiencia y aún no tener incluso todo ese conocimiento. Entonces, el estudiante también está siendo cada vez más consciente de ese, digamos, de esa importancia de tener el idioma y de hecho, ya no solamente de tener inglés, sino de tener otros idiomas, de tener, digamos, esa suficiencia idiomática en otros idiomas. Yo pienso que cuando hablamos de este perfil necesario, incluso nosotros a nivel de instituciones de educación superior, debemos pensar que esta necesidad va mucho más allá del nivel, digamos, de un nivel de suficiencia específico, del B1, de un B2, ¿sí? Debemos de hablar de que tenemos que desarrollar en los estudiantes una competencia para la vida, ¿sí? Una competencia que le va a permitir al estudiante ampliar, digamos, su visión del mundo, ¿cierto? Tener acceso a mayor conocimiento, a la ciencia, oportunidades laborales, a fortalecer también su autonomía, su confianza y la voz que ellos tienen en escenarios globales. Pensar que esa también es una opción para ellos, ¿sí? Nosotros desde la universidad pues hemos visto que, digamos, nuestros jóvenes no solamente están allí para aprender estructuras lingüísticas, necesitamos enseñarles inglés, pero enseñarles también a pensar de manera crítica, a investigar, a crear en ese otro idioma que también es tan importante, ¿cierto? Y definitivamente desarrollar ese perfil integral que necesitamos, porque definitivamente no es solamente que hablen inglés, sino que puedan entrar en un diálogo intercultural, crítico, donde resuelva problemas y que se comuniquen con propósito. Diríamos que esta es una forma, digamos, importante de coincidir ese inglés como parte de esa competencia ciudadana que no solamente potencia la empleabilidad, digamos, de nuestros estudiantes, sino que también le aporta ese crecimiento personal y los conecta con el mundo, ¿sí? Sin perder su identidad, que también, digamos que allí hay una Claro. preocupación. Entonces, ¿estamos más hacia ese otro idioma que hacia nuestro propio idioma? No, ¿sí? Ujú. Brian, Yo querías me acotar algo permito, aquí. sí, me Mm. permito agregar allí que estamos en realidad como instituciones universitarias e incluso otras instituciones encargadas de esta formación, entendiendo que estamos formando estudiantes que necesitamos un perfil de un ciudadano del mundo. ¿Entendemos acaso que estamos formando a un estudiante con unas características de sensibilidad intercultural que le permite la solución de conflictos, que le permite el ocio? Resulta que estamos entendiendo, ¿no? Desde nuestros roles académicos, como formadores, como docentes administrativos, que el rol que estamos esperando del estudiante quizás no lo estamos, no lo estamos quizás considerando dentro de nuestra malla curricular, este otro pequeño componente que va dirigido al ser. Entonces, y aquí de pronto me desvío de la intervención del doctor Enrique, por ejemplo, que nos hablaba un poquito de su mirada desde el lado como financiero, desde lo laboral, pero también el inglés debe tener un rol en nuestro currículo de satisfacción para los estudiantes. Estamos permitiéndole al estudiante sí acercarse al conocimiento, sí acercarse a unas oportunidades laborales, pero ¿le estamos permitiendo acaso acercarse a, al otro? Acercarse al compañero que está al turista con el que se cruzó en la calle, ¿está acaso permitiéndole su ocio de ir a viajar, de comunicarse? Entonces creo que también em,
en el perfil del egresado, que estamos pensando un poquito ese, ¿para qué lo estamos haciendo? Yo sí creo que una de las invitaciones más importantes que nos puede dejar es también esta discusión y a la cual estoy invitando es a pensarnos que cobra sentido ser estudiante de inglés, cobra sentido ser formador de inglés o de una lengua extranjera incluso. Me gusta mucho escuchar que en otras universidades también los requisitos son en 7 lenguas extranjeras, por ejemplo, pero necesitamos que el estudiante sienta que esto tenga un sentido para su vida, como lo decía Ana Milena, pero un sentido también de satisfacción, del alcance de su realización a nivel personal, familiar, que incluso se brinda en algunos momentos como un obstáculo entre algunos estudiantes en específico. Creo que, y esto nos conecta con algo que mencionaba Wilson antes, pero en realidad que cuando hablamos de desarrollar perfiles profesionales hablamos de desarrollar competencias. Y cuando hablamos de una competencia hablamos de una capacidad de hacer, pero también de una actitud y de una aptitud, de factores cognitivos y de factores, y de factores de poder hacer, pero también de ser y de saber. Entonces, la construcción de estas identidades y de estas identidades profesionales, en realidad, en algún punto, todo lo cognitivo o todo el contenido de la educación, de la formación profesional, apunta a formar una identidad profesional. Quizás ahí, en ese sentido, Brian, no veo que haya una tensión, sino un complemento. O sea, es un poder hacer, pero también para poder desempeñarse, para poder identificarse, hay que tener una identidad y hay que ser parte de comunidades, hay que ser parte de un campo profesional. Y muchas veces, y la lengua en general, no el inglés, pero la lengua es un gran mediador de esas comunidades. Wilson, mencionabas antes a Maggio y a Freire. Esto entraría dentro de lo que Maggio llamaría los saberes poderosos y que Freire hablaría también de la transformación identitaria, ¿verdad? Exacto. Dentro de esto es que hay que ver la parte de esto, ¿no? El complementar el por qué y para qué estamos enseñando, es porque verdaderamente debemos formar ciudadanos que sean conscientes de las necesidades. En este caso también Gradle y Jenkins destacan que hay una parte esencial acá, ¿no? Que nosotros, en ese sentido, al enseñar una lengua anglosajona, también estamos dando la perspectiva para abrir un poco más el idioma vinculado a la construcción del ciudadano como tal al atender a necesidades, llamémoslo así, educativas que son en cierta manera pues imperativas de atención. En este caso, por ejemplo, formar ciudadanos que tengan perfiles profesionales con inglés específico para sus ramas. En la Universidad Central del Ecuador tenemos 21 facultades, 73 carreras. Es decir, que el idioma inglés no debería ser visto únicamente como un inglés comunicacional, sino un inglés que sea efectivo, que responda a Mano las dura. demandas. Porque bien menciona el doctor Enríquez, puede también ser un docente o un perfil profesional que tenga lo que es, no sé, de $100, voy a hablar en dólares acá en referencia de Ecuador, o $1000, o tener una competencia adicional que le pueda abrir un camino a un mundo competitivo y globalizado. Primer aspecto, inglés con fines específicos. Siguiente aspecto es también nosotros, desde la enseñanza de X idioma, poder también cubrir lo que es estas demandas, tanto personal, docente como administrativo. Porque en muchos de los casos lo vemos al inglés, y perdona aquel aspecto, pero lo ven como la última quinta la última rueda del coche. Es Mm, decir, requisitos de titulación, me pego a lo que decía Brian, que a veces llegamos a ser también como esa piedra en el zapato de los estudiantes, porque deben cumplir como requisitos. ujú, Pero los estudiantes también lo ven el inglés o el idioma extranjero como el último aspecto de tomar, bueno, al finalizar el octavo, noveno semestre voy a tomarlo. No hay la me ocupo de eso. Exacto, no hay la conciencia propia para tomarlo como esa necesidad, más allá de obligatoriedad. Entonces, dentro de la Claro. Universidad Central del Ecuador, lo que se está haciendo en este caso es hacerle consciente al estudiante de qué es lo que necesita tomarle como primer requisito. Segundo. Tercero, es lo otro. Mucho se habla también de estudiantes, profesores, pero ¿qué pasa con el personal administrativo? ¿Qué pasa con esto? Muchos romantizamos lo que es la parte de globalización e internacionalización. Pero muchos de los casos, si vamos a cualquier X facultad, tanto lo que es, con el perdón de los casos, pero muy escasos de rectores y de vicerrectores dominan el idioma inglés. Mucho menos sería lo que es un personal administrativo que se necesita no únicamente en un espacio de relaciones internacionales que manejen el idioma, sino a nivel Ujú. global.
Entonces, en este sentido, Claro, sí es necesario recapitular sobre esto y volver a la reflexión propia sobre esto, ¿no? Que se necesita perspectivas vanguardistas, innovadoras, emancipadoras, y si el tiempo lo da, pues quizá en otro punto sería bueno ver el rol del docente, el docente que sea verdaderamente, que haga cátedra completamente. universitaria, que sea cátedra, vinculación con la sociedad e investigación, porque si no, lastimosamente seguiremos con las mismas tradiciones heredadas, cerrando y citando a Mayo. Vamos a seguir reproduciendo cosas. Andrés, mencionábamos anteriormente el tema de los niveles y de la fluctuación en Ecuador. Ahora, teniendo en cuenta esto que mencionaban anteriormente de qué necesitaría una persona para tener un perfil profesional, para la internacionalización, para poder realmente usar el inglés para acceder a oportunidades. ¿De qué niveles, o sea, en un mundo ideal, digamos, de qué niveles estaríamos hablando? O sea, si tuviéramos que decir en una lista, esto sería lo que realmente habilitaría, haría una diferencia en el perfil de los profesionales. ¿Hay algo que tengas en mente o alguna idea de a qué se parecería ese profesional o el inglés de ese profesional? Claro, hay que partir de la idea de que el perfil es definido por el mercado. Mm, Entonces, esto y ahí es la labor, atacando las cosas que Enrique y Wilson decían, ahí es la labor de la universidad, de la academia, el hacer la investigación posible para saber qué necesita el mercado y después de que sé qué necesita el mercado, incorporo esas competencias, primero esas habilidades y luego las competencias para que mis estudiantes, mis futuros profesionales, sepan. Y por eso es que cada universidad tiene su realidad, porque cada universidad es parte del mercado. Entonces, por ejemplo, la Universidad Católica, dentro del perfil de docente, que tenemos 3 categorías de docentes, a unos docentes se les pide, independientemente de la materia que enseñen, se les pide un B2. A un docente de la mayor categoría se pide un C1 para llegar a esa categoría, independientemente de que enseñe biología, microbiología o mm, inglés, ¿no? mm, Ahora, hay un problema aquí, que es que las competencias no son solo, lo que ustedes hablaban anteriormente, no son solo lingüísticas. Hay muchos currículos universitarios que ya se incorporan, por ejemplo, las competencias o las destrezas de transición que se son no más, estás tomando a la universidad como un escalón de paso entre la educación secundaria y la profesionalización. Entonces, yo estoy de paso, sabiendo que yo claro. voy a formar, pero de paso. Y en este paso, yo tengo que desarrollar estas competencias transitorias para dejarle a mi estudiante listo para el mercado. Y puede ser el mercado público, puede ser el mercado como ustedes, el mercado de servicio, puede ser el Mm, mercado. Pero ahora, volviendo a la pregunta que me decías de cuál sería el nivel ideal, bueno, cuando tú hablas de estos niveles, ah, estrictamente en el caso del inglés, se puede hablar de los usuarios, o sea, del usuario A1, del usuario B1, del usuario B2. El usuario independiente llega a ser el usuario de la letrita B, el usuario B1. mm, Y de ahí puede ser. Si nosotros queremos fomentar una educación autónoma, y queremos fomentar un aprendizaje autónomo, necesitamos un usuario independiente. Entonces, el número mágico aquí sería el B1. Y a partir del B1 sí especializar, llegar a uno más. ujú, ¿Sí? Entonces ahí hay una claro. contradicción, lo que decía anteriormente, si yo quiero obtener una maestría o un doctorado y mi universidad solo me requiere un A2, estoy contradiciéndome porque yo no voy a poder hacer investigación individual, independiente, cuando yo no puedo manejar de manera independiente el idioma, Mm. ¿no? Ahora, solo O para sea, darles un datito, es una competencia que mi formación profesional no me dio y que limita mi desarrollo de ahí en adelante. claro, claro, solo para darte un dato simplemente, ¿no? Entre los, las regiones que desarrollan más investigación en el mundo está, en primer lugar, Norteamérica, en segundo lugar, la Comunidad Europea o Europa, y en tercer lugar, Asia. Bueno, Norteamérica maneja inglés, así es que no nos vamos a meter ahí.
Pero Mm. en el caso europeo, cuando tú te vas a Europa y haces una, una búsqueda de simplemente Google y ver en qué idioma se maneja la investigación en Europa, evidentemente es abrumante. Es 98.9% en lectura. En investigación oral, 90.11% y en investigación escrita, 94.5%. Estos son números de la Comunidad Europea. Entonces, el Consejo Europeo manda a esta estadística. 90 y pico por ciento de la investigación en la segunda región del mundo que produce investigación se la produce en inglés. Esa es una razón más, con numeritos, una razón más para que nuestros estudiantes sepan que si yo estoy en un proceso de transición en la universidad y quiero, en cambio, salir al mercado, el mercado me va a exigir que yo produzca. Ahora, respondiendo esto de los 7 idiomas, en mi universidad también tenemos 7 idiomas, con una contradicción. A todos los idiomas se les pide llegar, por ejemplo, al B1, aunque el idioma no esté atado al marco común europeo. Entonces, a mis estudiantes de Quichua también se les pide, independientemente de que estén o no estén atados. ¿Ya? A mis estudiantes de mandarín también se les pide, independientemente de que estén o no estén atados al marco común. Entonces, Ujú, estas reglitas a veces funcionan, pero a veces no funcionan. ujú. Ahí abriste un montón de puertas, o aparecieron un montón de puertas para llevar adelante el tema. Así que en realidad lo abro a ustedes. O sea, el primero que levante la mano o que haga un gesto, porque creo que podríamos seguir en 5 direcciones distintas y todas serían fascinantes. Ana Milena, ¿qué se te ocurre? Bueno, digamos que allí, es que tú lo has dicho, nos quedaríamos hablando, digamos, de todos estos temas, porque allí se abren, Mm, digamos, muchísimos, muchísimos campos. Y cuando hablamos de ese perfil es que hay demasiados aspectos a tener en cuenta. Yo lo mencionaba, digamos, en mi intervención anterior, que no es ya no solamente ver ese nivel de suficiencia. De hecho, ya estamos hablando precisamente de, bueno, cómo somos coherentes con esto que le estamos pidiendo al estudiante o esos perfiles que decretamos en el estudiante de pregrado, de maestría, de doctorado, y cómo esto que definimos entonces dentro de las instituciones está en coherencia con ello, ¿no? Entonces a veces vemos que no hay coherencia, digamos, en ese sentido, ¿no? Y el marco común, ¿cómo lo hemos adoptado? Es que lo mencionaba ahorita el doctor Andrés, cómo hemos adoptado ese marco común europeo ahora ya para la enseñanza de cualquier lengua, ¿no? Entonces aquí hay, mm. digamos, muchos temas. Yo ya me quedé y empecé a pensar en que aquí nos podemos quedar, digamos, en otra conversación, porque habría mucho para pensar dentro de las instituciones y sería muy valioso incluso saber qué estamos haciendo las instituciones a nivel general en los países de manera concreta. Yo te puedo decir que se mencionaban cosas aquí muy importantes. La Universidad Autónoma de Occidente ha tomado también una decisión muy importante frente eh, a la importancia, digamos, del idioma, llegando al punto en que hoy tenemos, digamos, en coherencia con estos perfiles, ¿no? En coherencia con estos perfiles tenemos los programas para administrativos, programas para docentes que no son docentes de inglés, programas de formación para docentes de inglés, los programas para los estudiantes. Tenemos también unos programas específicos porque hay estudiantes que no solamente requieren un nivel B1, lo mencionaba el doctor Andrés, decía nivel B1 porque es un nivel independiente, sí, pero un estudiante que está en mercado y negocio internacionales, pues ya no requiere ni siquiera solamente un nivel B1, debe estar en un nivel B2, un nivel C1, incluso, ¿cierto? A nivel de maestría y de doctorados, entonces hablamos de un perfil que si bien requiere un nivel de suficiencia idiomática, requiere un desarrollo de las competencias también ya a nivel académico que van un poco más allá del inglés general. Entonces, en el caso, por Ujú, ejemplo, de la Universidad Autónoma de Occidente, tenemos programas específicos para doctorados y maestrías. Porque aunque el estudiante llega al programa de maestría y doctorado con niveles bajos también, esperaría uno que llegara con niveles más altos, pero no lo hace, ¿sí? ujú, Sí identificamos que las necesidades son muy particulares.
que ya la necesidad no es una necesidad como el que tiene el estudiante que apenas va a egresar de su programa de pregrado, sino una necesidad en Claro. términos de cómo investigo, cómo leo estos textos académicos, cómo ya hago una ponencia, digamos, académica, cómo me enfrento a una conferencia o un panel de pronto como estos en su área y cómo lo preparo para ello. Y entonces, pues allí nos hemos preocupado, digamos, mucho por hacer ese trabajo muy juicioso de, en primera instancia, identificar cuáles son las necesidades, ¿sí? Según ese perfil que hemos definido, identifico cuál es la necesidad, cuál es el punto de partida y entonces después hemos diseñado, digamos, unas rutas que permiten a nuestros estudiantes administrativos, directivos, docentes, pues poder recorrer ese camino para llegar a esos objetivos que nos hemos planteado. Es que es muy importante tener en cuenta que hoy en día las comunidades de práctica son comunidades internacionales y las comunidades profesionales son comunidades que agloban. Y mencionabas el tema de alguien que pueda hacer una presentación. Es igual de importante alguien que pueda conversar en el pasillo con sus colegas, formar vínculos a nivel persona a persona, que luego van a redundar en oportunidades para hacer trabajo conjunto, para que las instituciones se vinculen, para que todo sea posible. Y tener una lengua en común y poder dominarla de distintas maneras que sean pertinentes es poder ser quien uno quiere ser. En el fondo es desarrollar transformaciones, es tener esa potencia. Enrique, tenías antes la mano levantada. Sí, muchas gracias. Yo solamente quería un poco llamar la atención que nosotros creemos en la Autónoma del Perú que tenemos que crear sistemas de incentivos y penalidades para que las Mm, personas reaccionen, ¿no? Es un mm. poco la economía nos lleva mucho a usarlo para poder cambiar patrones, actitudes y Los comportamientos, ¿no? incentivos selectivos. No, exacto. Entonces, por ejemplo, Mm, yo estoy viajando a la India y Malasia el próximo mes. Me voy a reunir con más o menos 30 instituciones con las que queremos hacer trabajo, ¿no? Trabajo conjunto, ujú. con los COILS, hacer proyectos conjuntos, conocer qué está avanzando el uno con el otro. Y evidentemente mis docentes, mis autoridades van a tener que interactuar en inglés. Todos mis autoridades saben inglés, pero no tienen esa oportunidad para que el día a día, digamos, puedan practicarlo y manejarlo. Así que lo que estamos armando las agendas es, por ejemplo, mi decano en la Facultad de Derecho quiere conocer sobre cómo se hace justicia con robótica, que se está trabajando en la India y en Malasia. Ya, perfecto, decano. Yo estando allá en Kuala Lumpur, lo voy a conectar en ese momento con los sabios que están haciendo posible esta justicia de robótica y ahí láncese con su inglés, como sea. Lo importante es la vida es avanzar. Entonces, y si usted logra algo, ahí yo lo voy a apoyar, voy a acompañarlo, vamos a buscar financiamiento, vamos a convencer a los promotores de la universidad para implementar cosas. Entonces, creo que sí es importante reconocer que nuestras autoridades, nuestros docentes y nuestros alumnos quieren saber más, pero hay que generar las oportunidades. Y en esta manera, mientras que se pueda hacer estas oportunidades, funcionan. Para terminar, por ejemplo, yo manejo, acá en la universidad creamos algo que yo vi en Oxford, el Chancellor's List, ¿no? Entonces, la lista del rector. Mm. Son los mejores alumnos de la universidad y personalmente yo le dedico 2 horas quincenalmente a reunirme con estos jóvenes para decirle, ya, vamos, haz tu plan de vida, tú te quieres ir a trabajar a tal y cual país, tú tienes que saber, este es el nivel de inglés, tus habilidades blandas, tienes que ser una persona equilibrada porque vas a estar solo, entonces vas a tener que compensar la soledad con la presión del trabajo y las expectativas, pero generar esas oportunidades para que las personas mejoren. Y sin el inglés es muy difícil mejorar. Es absolutamente, me quedo ahí, recuerdo dos ideas que a mí me impactaron mucho que vi reunidas en distintos documentos. Una es una idea, es una cosa que aparece en un reporte de UDAL, que es un observatorio de la UNESCO de educación superior en América Latina, que mencionaba que lo que ocurre cuando las instituciones de educación superior no toman digamos, realmente no toman las riendas o no hacen esto que mencionaba Andrés, de asumir ese rol de ser un puente entre la formación, entre la escuela y el campo profesional, lo que ocurre es que quienes ya tenían
el inglés entrando a la universidad son los que aprovechan las oportunidades que da el inglés a la salida. Entonces, ¿qué hizo la universidad? Reprodujo la desigualdad que recibe. Dijo, yo no me voy a meter porque pedir un requisito de lenguas es poco simpático, porque se percibe como desigual, porque lleva dificultades en la implementación, entonces no estoy haciendo nada. Y eso me recuerda a otra cosa que decía un sociólogo argentino, Emilio Tenti Fanfani, que él decía que volviendo, recuperando lo que decía Wilson de los aprendizajes poderosos y transformadores, que hoy en día la capacidad de dominar una lengua como el inglés se convierte en dar un capital cultural, social, simbólico y útil, ponerle oportunidades en la mano a la gente. Entonces, que la distribución de esas competencias equivale a distribuir recursos. Lo que plantea que, o sea, retomando algo que decían varios de ustedes antes, que es una discusión acerca de qué oportunidades estamos generando. No es simplemente una cuestión de ve cuánto y con qué examen lo certificamos y de qué manera lo hacemos, sino con qué armas le va a poner en la mano una institución de educación superior en el contexto latinoamericano para realmente resolver o poner más oportunidades para algo que mencionaban varios de ustedes al principio, que era el tema de incluir y generar oportunidades. Ahora, Brian, mencionamos, para todo esto tiene que haber gente que lo haga. ¿Cuáles son los recursos humanos, técnicos posibles de los centros de idiomas de las universidades? ¿Cuáles son los desafíos que aparecen? Pensando en los docentes, pensando en estos huecos, pensando en los tiempos, pensando en que vivimos en un mundo real, ¿no? Bueno, allí uno de los principales retos que yo observo definitivamente en el docente, el estudiante, la universidad y finalmente pues el contexto educativo es la formación que le estamos dando al docente. En este momento, como docente de la maestría en enseñanza del inglés en la Universidad ICESI, identifico de manera constante la comprensión que tiene el docente o no acerca de su rol. Y cuando estoy hablando del rol, quisiera mencionar que voy a mencionar varios roles que tiene allí el docente que probablemente están un poquito como en algunos momentos como en el aire. Por supuesto, el docente debe tener un rol como un experto pedagogo, ¿sí? Este docente que se piensa la educación, que se piensa las teorías del aprendizaje, que se piensa las prácticas educativas desde la investigación, desde la lectura y el diálogo académico con otras personas. El rol que es mucho más fácil para el docente en este momento, y creo que he visto en estos espacios de formación, es el rol de el experto didáctico. El profesor Claro. que es capaz de tomar probablemente este pequeño tip, esta pequeña técnica que aprendió en este contexto, una estrategia didáctica que logra llevar al aula de clase. El otro rol es, y lo hemos mencionado aquí un poquito desde la mirada del Global Citizenship, ciudadano global, y es el rol de experto intercultural, un experto que es capaz de utilizar el inglés para. Sin embargo, creo que el rol que está un poco desafiante es el rol de el docente de inglés como experto innovador. Y cuando digo Mm. innovador, no hablo de decir, me voy a inventar aquí una nueva manera de enseñar este tema específico, sino el docente que es capaz de asumir el desafío de leer a sus estudiantes, leerlos en sus necesidades y comenzar a buscar estas otras estrategias que probablemente ya la están implementando y un claro ejemplo es lo que tenemos aquí con los colegas, que probablemente en sus contextos ya están implementando otras metodologías transformadoras. Otras metodologías que dan cuenta de una visión in situ de quién es el estudiante. Entonces, este es uno de los principales retos que yo observo del docente como formador de los estudiantes en el contexto no solamente universitario, el docente como un agente transformador, que es un agente innovador de las metodologías en el aula de clase, que probablemente con este rol pueda alcanzar, no, facilitar que el estudiante alcance
lo que quiere a nivel laboral, lo que quiere a nivel profesional, lo que quiere a nivel personal, como, pues, como lo mencioné hace un momento. Entonces, en esta, sí, abogo un poquito por el docente también en esa formación que necesita él. Estamos preparando a los docentes para ser innovadores desde nuestras visiones como academia. Mm, Y también pensar en el rol de las instituciones, hasta qué punto las instituciones asumen esto que mencionaba, lo que mencionabas tú, lo que mencionaba Andrés antes, lo que en realidad apareció en todas las intervenciones, que es entender qué perfil de, digamos, entender qué perfil queremos producir, qué personas estamos formando, ¿no? Eh, nos quedan unos 20 minutos, creo que podríamos seguir aquí todo el tiempo, pero hay una conversación, hay un panel paralelo que está ocurriendo en el chat, que es fascinante, y quería aprovechar para traer alguna de esas cosas aquí. Y hay una de las últimas intervenciones que es de Karen A, que me parece que nos abre la puerta para la siguiente cosa, para algo que aparece muy naturalmente desde aquí, ¿no? Que ella dice, eh, como el inglés no debe ser solo un requisito para un examen o estándar. Al final, aprobar no equivale a dominar. Si no logramos enseñar el idioma desde el disfrute y la conexión con la vida diaria, el conocimiento se pierde a largo plazo. El propósito real es la aplicación auténtica, no solo cumplir con una métrica de certificación. Lo cual nos lleva al tema de certificar o no, niveles sí o no, y es como el huevo o la gallina. O sea, en algún punto, si no ponemos el requisito, es letra hueca, es lo que decíamos al principio. Leyes con objetivos vagos que terminan en generar desigualdades. Cada institución hace lo que quiere y lo certifica a veces con la herramienta menos apta, pero que les parece más conveniente por oportunidad. Pero por otro lado, eh, poner un estándar es un resumen de quiero desarrollar esta competencia. ¿Por qué? Porque sin esta competencia no vas a poder hacer algo. Entonces, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? Les estoy pidiendo que resuelvan un dilema que hasta ahora no hemos podido resolver, pero ¿le ven sentido a la idea de poner primero un nivel específico, que es algo que mencionábamos antes, pero por otro lado, tener una regla de certificación sobre eso, de manera que no sea simplemente algo tan al libre albedrío? Andrés. Bueno, yo puedo hablar desde la perspectiva de lo que vivimos aquí en el Ecuador antes de la estandarización. Mm, ¿Y qué es lo que sucede? La estandarización tiene siempre pros y contras. La estandarización puede ser vista desde el punto de vista de una camisa de fuerza. Entonces, es punitiva, es una camisa de fuerza. Y si bien, claro, desde ese punto de vista, también se puede ver lo positivo. Lo positivo en la estandarización es de que yo puedo irme a comer un pollo Kentucky en Bogotá, en Lima, en Quito, y en teoría va a saberme parecido y si no, igual, mm. ¿no? Y entonces, esta estandarización permite que un estudiante B1, B2, sea lo mismo, graduado en esta universidad o en esta otra universidad o en esta otra universidad. ¿Mm? Porque el problema de la no estandarización antes de implicaba que, por ejemplo, hablábamos del nivel de suficiencia. Y suficiencia para la universidad A era 20 horas. Suficiencia para la universidad B era 3 años. Y entonces, ¿Mm? nuevamente, como hablaba al principio Enrique, habían las universidades prestigiosas. Entonces, en esta universidad se sabía que la suficiencia era realmente una cosa seria. Y en la otra, la suficiencia era un adjetivo, no era más, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es importantísimo. Y llevando al otro punto que tú hablabas, creo que uno de los puntos comunes en cualquiera de las competencias de categorización que tú veas, en cualquier categorización de destrezas que tú veas, ahora siempre se sigue hablando de el aprendizaje a lo largo de la vida, el lifelong learning. Y resulta que, como tú lo quieras ver, estas certificaciones internacionales están brindando la oportunidad a muchos estudiantes a regresar a las aulas. Esto está ligado, evidentemente, nuevamente al perfil del mercado. En el perfil del mercado lo que te hablan ahora es del upskilling y del reskilling.
Y entonces Mm. el reajustarte, el aprender nuevas habilidades y destrezas o adoptar nuevas, porque el mercado te pide que adoptes nuevas. O sea, nadie hablaba de crear alguna inteligencia artificial hace un par de años y ahora lo tenemos. Entonces hemos aprendido algo o hemos reajustado algo. Ahora, Ujú. el recertificar o el certificarme nuevamente o por primera vez, evidentemente es una manera, un ejemplo de este aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Darle una segunda oportunidad al inglés. Como decía Claro. Wilson, resulta que ya me dieron inglés en la educación básica, me dieron en educación media, y ahora le estoy yo, como profesional, le estoy dando una segunda oportunidad al inglés. Ahí, en cambio, es el reto para el profesor, porque el estudiante regresa Claro. donde mí y yo lo voy a nuevamente frustrar a mi estudiante en esta segunda oportunidad, o vamos a lograr conjuntamente, hasta lo que decía Brian, el rol del profesor, voy ahora a tomarlo de la mano y vamos a llegar al objetivo. Claro. ¿Construyo tu éxito o construyo un fracaso nuevo? Y hay algo aquí que hablábamos antes del marco europeo y a veces se critica desde el punto de vista de que dice europeo. Creo que habría que sacar el europeo del medio para sacar esa objeción facilista. Pero nos olvidamos a veces en la conversación de que es un marco de competencias. O sea, no es un marco que dice, sabes esta lista de palabritas y sabes estos puntos de gramática. Puedes hacer esta cosa con la lengua. Bien comprendido, es un marco que da una excelente, está construido de hecho para ser habilitador de todo esto que estamos hablando, ¿verdad, Ana Milena? Sí, Pablo, total. Digamos que estoy completamente de acuerdo en esa parte. Yo creo que eso nos ha dado una posibilidad de una estandarización que yo lo veo de manera positiva, no por el hecho, y hablamos aquí de las certificaciones y muy de acuerdo con el doctor Andrés, y es que decía, las certificaciones son importantes, pero además porque nosotros en la universidad nos permite saber, bueno, cómo llega el estudiante cuando ya llega con una certificación, porque de lo contrario, igual nosotros debemos evaluar al estudiante para poder igual tener ese mismo. Digamos que es que eso es algo que nos dice, así como nos dice el grado, mira, aquí está mi diploma y yo tengo esta maestría, este diplomado, este pregrado, pues a nivel de suficiencia idiomática es el certificado, digamos, de suficiencia. Lo que pasa es que no puede ser el único fin. ¿Sí? No puede ser Claro, simplemente el tenerlo, sino el desarrollo de esa competencia que me permite a mí desenvolverme, como lo decíamos ahora, en estos contextos globales, interculturales, tener, digamos, eh, eh, claro. esta posibilidad de interactuar, ¿sí? Y de esa manera, si eso es lo que queremos lograr en el estudiante, pues eso es lo que tenemos que construir también, esa ruta de formativa que permita llevar al estudiante a esto y no solamente al estudiante como tomador de exámenes, digámoslo así. Entonces, tomador de examen Claro. para poder sacar cierto nivel, porque es que uno también se prepara para los exámenes, no nos digamos mentiras, Sí, 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 ¿cierto? claro que no. Pero entonces no queremos formar estudiantes preparadísimos para tomar exámenes, sino estudiantes que desarrollan la competencia, porque está el estudiante que en Claro, una presentación te dice todo de memoria, pero entonces cuando tienes un criterio que dice de manera espontánea, donde lo evalúas y ahí es donde, como lo decía Brian, cobra muchísimo sentido el rol nuestro como docentes hoy, aplicando ese upskilling y ese reskilling y entendiendo esas necesidades propias del estudiante y del entorno. ¿Sí? Entonces ya no preparamos el estudiante para el examen, para la presentación allá de memoria, sino el estudiante que venga y nos diga qué piensa de manera crítica, donde yo le pongo un tema y me dice, ¿qué piensa usted? ¿Cómo puede solucionar usted esto? Donde pueda, por ejemplo, participar en un pitch. Nosotros, digamos que nos hemos esforzado mucho en tener, por ejemplo, proyectos en inglés, pero proyectos de innovación, liderazgo, sostenibilidad y emprendimiento. ¿Pero por qué? Porque lo que nosotros decimos, bueno, que ojalá este estudiante por medio de este proyecto le cobre sentido ese aprendizaje de inglés, que si él está claro. haciendo algo que le gusta con el idioma, está proponiendo una solución a algo que él cree que es un problema hoy, que lo ve en su comunidad, por ejemplo, ¿cierto? Pues yo estoy seguro de que le va a quedar mucho más allá del idioma, del vocabulario, de la estructura gramatical, que también se haya podido abordar en el marco de ese proceso de formación. Sí. O sea, en realidad, una vez que, digamos, bien entendido, un examen o un certificado, llámese el certificado de inglés o llámese el título profesional que uno recibe como abogado, ingeniero, lo que sea que uno estudie, eh,
tiene sentido cuando es evidencia de todo el trabajo anterior y en eso es lo menos interesante de todo. Sin embargo, como se convierte en el objetivo, uno se prepara para eso y piensa en Eh, obtener su título. No, y Uno, finalmente y, redunda en eso, Pablo. O sea, cuando logras el mm, desarrollo de la competencia, claro, uno después debe conocer la estructura del examen porque mm, tiene que saber a qué se enfrenta, pero tienes la sí, bueno, pero competencia, te enfrentas a él y créeme que vas a mm, lograr sacar, digamos, ese nivel, pero no mm, puede ser ese el único fin. ujú. Wilson, veo que te estás muriendo por decir algo porque hablamos de un montón de cosas que vos referiste antes. Sí, sí, y es bastante interesante sobre todo esto porque todo esto tiene que llevar a la reflexión final, ¿no? El ¿por qué? ¿Para qué estamos enseñando el idioma? ¿Por qué estamos este conglomerado en cierta manera de panelistas aquí debatiendo y escuchando las buenas participaciones por interno? Que hay un debate interno también por ahí. En cierto sentido, yo diría más un poco llevando a esto, ¿no? A la reflexión docente, a la reflexión de la teoría y la práctica, porque al final es esto, el enseñar no Ujú, únicamente lingüísticos, sino también enseñar desde un rol docente emancipador, liberador, que muy bonito puede sonar en la teoría, pero en la práctica, y es algo que sí delibera, porque sí se tiene que tomar en cuenta las políticas públicas, se tiene que tomar en cuenta las necesidades institucionales y diferentes factores que versan, yo le veo en un solo aspecto único y en cierto sentido voy a hablar como presidente de la Red Académica Nacional de Idiomas que se representa, que estamos acá conjunto con Andrés, estamos representando a 30 universidades a nivel público y privado a nivel de Ecuador. ¿Qué sucede con esto? Que lastimosamente nosotros, y hablo nosotros como docentes de idiomas, nos hemos versado en tradiciones, y repito con esto, pues hemos estado demasiado en la zona de confort, donde lastimosamente pues seguimos utilizando didácticas y metodologías que no estamos o que están parados bajo una llamamos así una realidad que pasa con la inteligencia artificial, que puede reemplazar al rol docente. Muchos de los estudiantes al momento pues ven la practicidad de X propaganda Duolingo o X otro tipo de enseñanza que se puede tener. Entonces dejan al rol docente de un lado. Y ahí sí tomo las palabras de Stenhouse, donde que no puede haber investigación sin enseñanza, ni enseñanza sin investigación. Acoplando lo que es el doctor Enrique de este tipo de oportunidades bilaterales, estrategias, lazos estratégicos con la India, como Aramadivero también nos dice que nuestro, y Stenhouse también lo sostiene, que el laboratorio del docente de inglés es la propia aula. Entonces debemos claro. empezar a investigar, como Aramadivero justo lo decía, plantear un post-método, un modelo pedagógico que sea acorde a estas necesidades, que nos invite a esto, por ejemplo, investigar qué pasa con lo de Andrés, que me parece muy novedoso, el mercado, que es a lo que debemos apuntar, qué es lo que dice en este sentido lo que es el perfil profesional docente del siglo XXI y del estudiante, mucho más. Entonces, todo esto sí versa como para poder innovar en el rol de que no únicamente seamos docentes que dictemos la cátedra de inglés, y lo hablo de acá desde una experiencia que un vicerrector de investigación cuando planteé una revista Cronos de Language Teaching Journal que tenemos a nivel de investigación en la Universidad Central, me comentaba y decía, pero ustedes son docentes de inglés, ustedes no tienen lo que es, no la capacidad, pero el tiempo para investigar. Su única, llamémoslo así, carga horaria les da para dar clases de inglés. Clases, clases, clases. Exacto, entonces decíamos, ¿qué tiempo vamos a tener para investigar? Pero ahí también va lo que es el docente, que es resiliente, llamemos así, pues, para poder innovar. Dentro de ese sentido se planteó lo que es la creación de la revista Cronos de Language Teaching Journal. Apegado a esto también les hago la cordial invitación para un congreso Innovative and Intercultural Language Teaching Approaches que vamos a celebrar en noviembre aquí en Ecuador. Entonces, dentro de este sentido, ¿qué es lo que da? Da poder nosotros también enfrentar este tipo de brechas que tenemos tanto a nivel social, político, económico y realidades sociales, como le decía Milena, también plantear soluciones a problemas emergentes que necesitamos para también cambiar la conciencia del rol del estudiante y el rol del profesor. Hablamos de estudiantes siglo XXI, docentes siglo XXI, pero necesitamos también tomar el inglés como prioridad básica para lo que es la investigación, dar cátedra y sobre todo pues acoplarnos también a un rol de vinculación con la sociedad. Únicamente con esto yo pienso que podría ser un medio para poder hablar de internacionalización a nivel y escala global. Es que claramente, Wilson, nos referías a algo que estaba flotando en todas estas ideas y mucho en lo que mencionabas recién Ana Milena, pero que de alguna manera lo dijimos todos, que es analizar y responder al contexto, algo que
a veces desde la educación no siempre nos hacemos cargo, ¿no? Esto de retomar esta idea, a veces las ideas que mencionaba Enrique acerca de, bueno, el mercado, la empleabilidad, que mencionaba también Andrés, no deja de ser comprendamos qué necesidades va a tener la persona que estamos formando, qué sería relevante para esa persona poder desarrollar. Y en ese sentido, mirar afuera del aula, mirar hacia las personas que están adentro más y tomar eso como, ok, ¿y qué herramientas te podría dar yo? Que a veces van a incluir una persona que quiera ir a estudiar al extranjero, va a necesitar una certificación. Una persona que vaya a participar profesionalmente en un congreso internacional va a necesitar ser independiente en la lengua. Llamémoslo como lo llamemos, pero va a necesitar esa capacidad. Mirar un poco y hacer ese ejercicio crítico sobre los objetivos, las prácticas y qué queremos formar. Nos quedan algunos minutos y voy a pedirles mil disculpas a todos los que están en el chat porque realmente hay montones de cosas que para recuperar y hacer 3 paneles más solamente recuperando alguna de las reacciones que hubo acerca de las cosas que estuvimos diciendo. Pero quizás les voy a pedir a cada uno de ustedes como alguna reflexión muy breve acerca de qué plantearían ustedes como el próximo tema a revisar. O sea, ahora, ¿cuál sería para ustedes el punto, su resumen o fíjense en esto que le darían a los que nos están mirando esto, que lo van a mirar más adelante en grabaciones, o a instituciones de distintos contextos en nuestra región? Brian, quizás te pongo en el brete de empezar. Sí, yo dejaría en este ejercicio de formar para la transformación del estudiante, el ejercicio que no lo alcanzamos a mencionar aquí, el inglés con su rol de inclusión de el estudiante, sí, con sus necesidades específicas, el estudiante con sus necesidades particulares y las adaptaciones que el docente deba vincular a la formación Ujú. para aportarle precisamente a todas estas características que estamos esperando en el perfil de los estudiantes desde la universidad. Estamos en algún momento dejando probablemente la discusión de lado de cómo vinculo al estudiante que está pidiendo unas acciones adicionales de mi parte. Creo que ese sería Sí, una perspectiva muy interesante para cubrir en un próximo encuentro como sí. este. Es que creo que eso solo que mencionaste, la palabra sola inclusión, es un encuentro o un congreso completo. Eh, pero sí, realmente es un tema que ha estado flotando, y quizás, bueno, antes hicimos el recorrido de políticas de sur a norte, ahora lo hacemos de norte a sur, Ana Milena, siguiendo con Colombia. Bueno, pues yo qué dejaría. Yo diría que si logramos equilibrar la calidad, el acceso, el sentido que tiene, digamos, el desarrollo de la competencia del inglés, definitivamente esta competencia puede convertirse no solo en una herramienta que permita a nuestros estudiantes que se comuniquen con el mundo, sino a transformar sus realidades y las realidades de su entorno. 100%. Transformar realidades es la misión. A veces nos olvidamos porque estamos muy ocupados enseñando el present perfect, pero estamos transformando realidades. Andrés, Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con las otras dos visiones. Yo creo que una de las cosas que nos faltó y se quedó aquí en las notas que habíamos pensado es sobre la importancia del inglés en la educación superior, etcétera. Un datito como para que ustedes sepan, es más de un tercio de la población a este momento habla inglés. Si pensamos que la población mundial es 8.000 millones de personas, estamos hablando por cerca de los, bueno, 2.7 mil millones de personas hablan. Sin embargo, hay que pensar que nativo hablantes no llegan a 400 millones de personas. Entonces, la mayoría de gente que maneja inglés no son nativo hablantes, ¿no? ujú, Entonces, partiendo de esto, yo creo que si pensáramos en un punto nuevo ah, para hablar sobre la educación superior, porque la educación superior puede analizarla desde un punto de vista más complejo, es la función del inglés para darle la importancia que tiene como lengua franca, pero también como lengua cierto. global. Entonces, los dos roles, lengua franca y lengua
global. O global. Y que independientemente de, digamos, bueno, no podemos separar el hecho de que se trata del inglés y que el inglés tiene una historia, pero la importancia de tener un código común, la importancia de tener una manera de comunicarnos, que sea el inglés, en algún otro momento histórico fueron otros los idiomas, las lenguas que ocuparon ese espacio. Hace 500 años estaríamos teniendo esta conversación en latín o acerca del latín. Eh, pero bueno, no olvidar ese rol, 100%. Wilson, siguiendo con Ecuador. Sí, siguiendo sobre el mismo tema, y te tomo la palabra, estimado Pablo, y más o menos siguiendo con esto de lengua franca que menciona Andrés, me parecería muy acertado un poco por cómo empezar a debatir esto del cuadro común de referencia europeo, no como la contraposición, sino como el hecho del sentido de cómo empezar a medir nuestro propio dominio del idioma a nivel global, como cono sur. En este sentido, porque hablamos si a nivel europeo tenemos inglés, francés, italiano, el mismo portugués, pero tenemos, qué sé yo, en 30 minutos, en menos de una hora, un avión y ya podemos practicar diferentes idiomas. Acá en Cono Sur, pues no podríamos empezar a hablar sobre la misma temática si tenemos el español como el idioma que Como se lengua común. exacto, como lengua común. ¿Cuál es el acceso y la posibilidad de los estudiantes para poder, llamamos así, pues, transversar este tipo, más allá de las fronteras, los conocimientos y dominio del idioma? Como primer punto. Como otro punto también sí se me da algo que es que queda un poco, hay mucho por conversar. Sobre la parte que a veces muchos de, de los procesos burocráticos, procesos también administrativos que tenemos que cursar los profesores y también como directivos desde el lectorados, es esto, ¿no? De completar lo que es el currículum para que el idioma se plantee como dentro del pensum de estudios, dependiendo de cada universidad. Y lo otro, lo importante es, ¿estamos nosotros también cumpliendo con una Agenda 2030 en la enseñanza del idioma inglés? ¿O únicamente estamos apegados a, llamamos así, pues raciocinios un poco eh, desfasados de nuestra realidad? Porque la realidad es muy diferente. Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú, Chile. Entonces sí deberíamos unificar tal vez en dar respuesta a un margen, a un marco global. Y para finiquitar, pues en este sentido también es ver esto, ¿no? Sobre esta, la enseñanza del idioma, ¿tiene que ser únicamente multidisciplinar o podríamos también desplazarnos ante la inter, trans y multidisciplinaridad? Al final, pues poder complementar como un diálogo de saberes en base a todas las necesidades y perfiles profesionales. Eso nada más dejaría por... 100%, y creo que solamente con estas 4 intervenciones podríamos formar 17 congresos profesionales ya a esta altura del partido, pero seguramente lo que diga ahora Enrique nos va a abrir otras 17 opciones más. No, yo simplemente, y dado que ya tenemos que retirarnos, simplemente como autoridades, como directivos y funcionarios, creo que de nuestras universidades tenemos que combatir la exclusión en nuestros países. Y una de las razones por las que estamos excluidos es porque no tenemos acceso y capacidad de uso del conocimiento, de las ventajas competitivas, comparativas de la ciencia y tecnología. Una persona que no sabe inglés no va a poder aprovechar los avances de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos y todo lo que implica la transformación digital. Si no lo hacemos ahora, cada vez más la exclusión se va a agudizar, cada vez más la distancia de los que tienen más y los que tienen menos va a ser muy fuerte y casi difícil de combatir. Con eso yo creo que el inglés es importante para todos, hagamos que para los demás también. Gracias. Excelentes palabras también para cerrar las participaciones. Creo que volver a esta misión, digamos, dar vuelta al punto de partida, dar vuelta 180 grados el punto en que empezamos conversando, en el cual el inglés se convertía en un requisito excluyente, algo poco simpático, a el inglés es una de las maneras de combatir la exclusión y es una de las misiones que tenemos todos. Les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por las invalorables contribuciones que han hecho. Realmente ha sido una conversación que yo he disfrutado muchísimo. Los comentarios que hemos tenido en el chat han sido maravillosos y una conversación aparte muy hermosa de observar. Les aviso respondiendo varias de las preguntas del chat y comprometo quizás seguramente a futuro a alguno de ustedes a volver a este espacio porque vamos a seguir convocando a nuevos encuentros para hablar de este tema del cual no siempre hablamos. Se habla del inglés en la escuela, se habla del inglés en la primaria, se habla del inglés en la secundaria, en los sistemas de formación básica. ¿Qué pasa con el inglés en la educación superior? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Qué problemáticas tiene en nuestros contextos latinoamericanos? Desde Cambridge vamos a seguir convocando a estos foros
y a todos ustedes, tanto a los que están del otro lado como quienes están formando hoy parte del panel. No me queda más que agradecerles estos 90 minutos que han transcurrido como 90 segundos y que si fuera por mí continuaría en esta charla por el resto del día. Y les agradezco enormemente a todos ustedes la participación. Nos vemos en el próximo encuentro, que ya vamos a estar anunciando. Y nuevamente, para los participantes, van a estar recibiendo un mail con la grabación del encuentro, algunos links a recursos útiles y temas relacionados, y también su certificado de participación. Muchísimas gracias a todos. Les deseo que tengan un gran resto del día. Gracias, Muchísimas gracias. felicidades para Great. todos y Thank gracias a you. Cambridge por la oportunidad de encontrarnos en un espacio como este. Felicidades, feliz día para todos. Bye. Have a wonderful day. See you soon. Likewise.